volviendo. Voltea conmigo en sus Biblias, en sus notas, a Mateo capítulo 3. La semana pasada vimos los versículos del 1 al 10. Esta mañana retomaremos en el versículo 11 y luego, si Dios quiere, llegar al final del capítulo. Y recuerden, cuando empezamos con el libro hace 4 o 5 semanas, preguntamos, ¿saben quién escribió el libro? ¿A quién fue dirigido inicialmente? Y de hecho conocemos a Mateo, este cobrador de impuestos convertido. Fue utilizado por Dios para escribir este evangelio y fue dirigido inicialmente a los judíos del primer siglo, a los judíos que se habían convertido, para realmente confirmarles a través de las escrituras que Jesucristo era el Mesías. Y vemos que es un evangelio que está cargado con las escrituras del Antiguo Testamento, mostrando las profecías, solo algunas de las profecías. Sabemos que cumplió más de 300 profecías, pero algunas de las principales, que Jesús cumplió, afirmando que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, como fue profetizado por la palabra de Dios. Y de nuevo vimos que a través de su genealogía, su nacimiento, sus años jóvenes y así sucesivamente. Y luego la semana pasada vimos que incluso Juan el Bautista, cuando aparece, ya sabes, en la escena en Mateo 3, fue un cumplimiento de la profecía que Isaías, así como Malaquías, habían profetizado que vendría uno. Ven antes del Mesías, recuerda, en el espíritu de Elías, para abrir el camino, allanar el camino del Señor, enderezar su camino. Y Juan se adelantó. Vimos el comentario de Jesús sobre Josué, que era el profeta más grande que Juan. De hecho, sabes que no era una caña sacudida por el viento, era un profeta de Dios, era fuerte, era firme en su mensaje, y hablaremos más de esto esta mañana. Vino con un mensaje de arrepentimiento, en un bautismo de arrepentimiento para preparar los corazones para la venida del Señor. Fue un reconocimiento de que somos pecadores y necesitamos nuestros pecados lavados y necesitamos tener el corazón preparado para aquello que la humanidad ha estado buscando. Desde que el hombre cayó en el jardín, ese Salvador que va a venir, quien va a aplastar la cabeza de esa serpiente y hacer el camino de la salvación para todos los que han creído en Él. Y ahora, ¿dónde estamos todos? Que creen en Él. Así que vimos eso la semana pasada. Vamos a ver a John, quien nuevamente tuvo este gran ministerio, declarando que absolutamente Jesús era más poderoso que Él. Y veremos el contexto de esto, de Él hablando con los fariseos y saduceos, así como hablando con aquellos que sí creerán. ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y Juan dejó muy claro que Él solo bautiza en agua, pero el que viene después de Él, a quien Él estaba señalando, era mucho más poderoso que Él. Y hablaremos de nuestro llamado a la humildad mientras avanzamos, y el llamado a hacer todo sobre Él, no sobre nosotros. Y Juan dice, yo solo bautizo con agua. Hablaremos de eso, pero el que viene después de mí, Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y vamos a ver esto bíblicamente. ¿Es bíblico el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué es este bautismo de fuego bíblico? Y hay muchas opiniones sobre estas cosas. Queremos mirar las Escrituras y ver qué tiene que decir la palabra de Dios sobre estas cosas. Cosas increíblemente importantes que nuevamente son tan pertinentes a nuestras vidas realmente todos los días como seguidores del Señor Jesucristo. Y luego con el fuego algunas otras aplicaciones también con respecto a Israel, así como un nuevo cielo, una nueva tierra. Y luego veremos a Jesús saliendo hacia Juan para ser bautizado por Él. Veremos la confusión de Juan en esto. Juan, sabiendo que era un pecador, diciendo, oye, tú deberías estar bautizándome a mí. Pero el Señor está diciendo, no, necesitamos permitir esto para que se cumpla la justicia. Y hay profecía cumplida en ello, que Jesús sería contado entre los pecadores. Él no era pecador, pero se identificaba con los pecadores porque vino a morir por ellos. También fue una aprobación del ministerio de John. Y luego vimos maravillosamente una imagen de la Trinidad. Nunca leerás la palabra Trinidad en la Biblia, pero vemos la Trinidad en toda la Biblia. Dios es un solo Dios. Dios también son tres personas individuales. ¿Podemos comprender eso? Podemos, pero así es como se revela en la Escritura. Así es Él, y vemos esta hermosa imagen de la Trinidad en el bautismo de Jesús, además del Padre de Jesús, demostrando ser el Hijo, dando testimonio de su
quien moriría en la cruz por nuestros pecados, y su aprobación de su Hijo que vino a morir por nosotros, por ti, para hacer un camino de salvación. Para ti esta mañana, así de grande es su amor. Entonces eso es un poco de donde hemos estado. Y ahora vamos a leer juntos los versículos del 11 al 17 y vamos a bajar por aquí y esperamos tener un estudio bíblico bendecido esta mañana. Juan habla aquí, y Juan o Mateo capítulo 3 versículo 11. En verdad te bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no soy digno de llevar sus sandalias. Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con un fuego que no se puede apagar. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él, y Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y dijo: para que sea así ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le permitió. En el versículo 16, al ser bautizado, Jesús salió del agua de inmediato, y he aquí los cielos se abrieron para él. Vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. De repente una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, y en quien tengo complacencia. Ahora recordemos el contexto de lo que Juan está diciendo aquí en los versículos 11 y 12. Sabemos que el diálogo que viene antes de esto, sabemos que mientras Juan estaba bautizando en el desierto, Dios estaba haciendo una obra muy, muy, muy grande y conmoviendo los corazones de los que están en Jerusalén y Judea y alrededor del Jordán para salir y ser bautizados. Fue un movimiento del Señor. Era la gente reconociendo sus pecados, reconociendo que necesitaban corregir su actitud. El Mesías que está a punto de venir, de eso trataba el ministerio de Juan. Era un ministerio de preparación para Jesús, que estaba a punto de venir. De nuevo, pongan sus ojos en el Señor. El bautismo, una vez más, estaba destinado a ser una profesión externa de la respuesta al mensaje siendo predicado a su hombre interior. Sí, soy un pecador, me arrepiento de mi pecado, necesito reconocer mi pecado. Sí, creo que un Salvador va a venir como fue profetizado en las Escrituras, y Juan estaba declarando, está a punto de aparecer nuevamente. Ese bautismo fue un reconocimiento de aquellos y fue una obra poderosa de Dios. De nuevo Jesús dijo que Juan era el mayor de todos los profetas, y cuando abres el Antiguo Testamento y empiezas a leer sobre esos profetas, tienes a tipos como Moisés poniendo un bastón en el Mar Rojo y el Mar Rojo dividiéndose, y 2 millones de judíos o israelitas pasando por ahí, y luego se derrumba y arrastra al ejército de Egipto. Tienes hombres como Elías, que llamó fuego en el monte Carmelo. Quiero decir, estos profetas, cosas grandiosas, grandiosas, grandiosas. Y aún así Jesús dijo que Juan es el mayor de todos esos profetas. Y sin embargo es interesante, con Juan no leemos sobre señales y maravillas. Puede que haya habido algunas señales y maravillas, pero no leemos sobre esas cosas. Solo vemos a Juan proclamando realmente un mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Necesitamos reconocer nuestro pecado y necesitamos poner nuestra fe en ellos. Estaba en el que está por venir para nosotros. Reconocemos nuestro pecado y ponemos nuestra fe en Él que ha venido. Jesús, quien ha venido, murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba. Y Jesús dijo nuevamente, Juan fue el grande de estos profetas. Y hubo una obra poderosa, poderosa, poderosa. Creo que fue mucho más poderosa de lo que podemos imaginar. Mientras intentan entender cuando dice que realmente todo Israel venía a Él, en medio de eso sabemos que estos fariseos y saduceos vinieron a ver qué estaba pasando. Continuando, ahora una cosa que necesitamos saber es la palabra religión, o religiosamente en sí mismo. En realidad es una buena palabra. Significa ser piadoso, significa temer a Dios, significa ser alguien que una vez más quiere servir y honrar el Dios Todopoderoso. La Biblia habla de, ¿sabes qué? Una religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse sin mancha del mundo. Y en ese sentido debemos esforzarnos por ser personas religiosas. Pero sabemos que también hay otro significado, la religión en el sentido de religión hecha por el hombre, añadiendo a la Biblia otra vez una religión donde todo
trata sobre hombres o se centra en hombres en lugar de centrarse en Él. Y los fariseos y saduceos, los líderes religiosos de la época en Israel, que deberían haber estado guiando a la gente hacia el Señor Jesucristo y su futuro yerno fallecido, volviendo otra vez, incluso sabían de su nacimiento. Ellos nuevamente vimos antes en Mateo, habían visto los eventos con los sabios y todas estas cosas, pero en lugar de hacerlo sobre el Señor, lo estaban haciendo sobre ellos mismos. Estaban tratando de ganar discípulos para ellos mismos. Ve y lee Mateo 23 y verás un capítulo completo de Jesús reprendiendo a estos individual porque habían tergiversado a Dios y estaban promoviendo una religión realmente falsa y poniendo sus reglas y regulaciones por encima de una relación con Dios Todopoderoso. Así que están saliendo a ver qué pasa porque están como: oye, hombre, la sinagoga está vacía. Semana, ¿dónde está todo el mundo? Nadie está aquí. En el templo aquí en Jerusalén, ¿dónde están todos? Bueno, todos están en el desierto donde Juan está bautizando. Tenemos que ir allí. Podríamos perder algunos de estos discípulos. Tenemos que salir allá afuera para que los elicias les das una palmada en el hombro y cuando regresen volverán bajo nuestro liderazgo. Jesús dijo de ellos: míralos. Citan largas distancias para hacer un prosélito en un momento. Una vez convencidos, un prosélito significaría nuevamente un seguidor. El Señor dice que los hacen el doble de hijos del infierno. Eres así. Así que sabemos que era su modus operandi. Juan los vio ahí fuera y esto es nuevamente parte de la respuesta en los versículos 11 y 12. Observa el versículo Mateo 3:7 dice: pero cuando vio a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo: generación de víboras. Él dice: ¿qué hacen ustedes serpientes aquí afuera? Juan lo dijo tal como era quien les advirtió que huyeran de la ira venidera y luego los llama. Él dice: si realmente estás aquí por las razones correctas, básicamente él dice, por lo tanto, produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decirse a sí mismos. Y volveremos a esto a medida que profundicemos en nuestro estudio esta mañana. Tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos para Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé un buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces ahí es donde Juan dice: el que viene después de mí es más grande que yo, no soy digno de llevar el pecado. Los bautizo con agua para arrepentimiento, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Luego habla sobre este aventador y el trigo separado de la paja y la paja quemada en el fuego, y así el Señor les está hablando. ¿Sabes qué? Está abordando su falso evangelio de que ellos creen estar bien con Dios por su etnia, basado en ser descendientes de Abraham versus reconocer: sí, entendemos que viene un Salvador, donde nosotros, responsables de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en ese Salvador que vendrá a través de nosotros, a través de Israel, no lo estaban haciendo. Y como resultado de eso se avecinaba un juicio sobre Israel, que estaban a punto de ser cortados. Pero alabado sea Dios, incluso en la respuesta de Juan, llegaremos a más sobre esto en un minuto. Que llegaría el momento en que habría trigo que saldría de Israel, y ese sería el momento en que podríamos comerlo. Eso sería separado de la paja, que es parte del escenario del fin de los tiempos al que nos dirigimos rápidamente en este momento. Entraremos en eso en un segundo. Él les está hablando. Interesante, aunque en el capítulo 3 de Lucas también lo vemos con esta respuesta, dirigiéndose a la gente que venía, que en realidad no estaban escuchando todo lo que Juan estaba diciendo, porque Juan decía: no soy el Mesías, vine a hacer el camino recto para el Mesías. Pero tú, como muchas veces la gente solo oye lo que quiere oír. ¿Lo has vivido alguna vez? Ninguno de nosotros es culpable de eso, ¿verdad? Bueno, todos lo hacen, no yo, pero todos los demás sí. Y se preguntaban: ¿es él el Mesías? Quizás él sea realmente el Mesías. Y fíjense en Lucas 5, Lucas 3:15. Ahora bien, como el pueblo se encontraba en expectativa y todos razonaron en sus corazones acerca de Juan, si él era el Cristo o no, fíjense en su respuesta. Juan responde y diciendo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, cuya correa de sandalia no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y necesitamos tener esto en cuenta. O Juan trae esta respuesta a estos individuos religiosos, así como a estas personas que nuevamente estaban buscando al Mesías y están tratando de superar su propia confusión. Aunque si hubieran escuchado a Juan no estarían confundidos. Pero es una pregunta genuina: ¿queremos al Mesías? Bueno, ¿eres tú el Mesías?
Y Juan, siendo fiel a Dios, rápidamente dijo, no lo soy, no soy él. Así que tengamos eso en mente mientras avanzamos. Así que les dijo a estos fariseos, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, y hemos hablado de esto. Como el agua no lava los pecados de nadie, es una proclamación externa de una fe interior. Eso era cierto en el bautismo de Juan. Eso es cierto con el bautismo de agua para el creyente. Ellos escucharon el mensaje, reconociendo que eran pecadores o en pecado, y eran pecadores, necesitaban alejarse de su pecado y ellos poner su fe en el que ha de venir. Así es como son salvados en el Antiguo Testamento, no por obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham sabía que era un pecador. Abraham sabía que un Salvador venía. De nuevo vemos eso en su disposición a sacrificar incluso a su hijo, sabiendo que si él es el Mesías, Dios lo resucitará. Y Dios dice, detente, yo proporcionaré mi propio sacrificio, su hijo. Así que Juan una vez más estaba predicando eso. La gente que venía reconocía que sí, habíamos estado centrados en nuestros propios asuntos. Es hora de volver nuestra mirada hacia Dios. Sí, pecadores, necesitamos al Salvador. Ahora quiero ser bautizado como un testimonio público de aceptar este mensaje y la fe en el Salvador y el Salvador por venir. El bautismo en agua es el mismo hoy. El bautismo en agua no nos salva. El bautismo con agua no lo salvó. Puede ser bautizado con agua exteriormente, pero no tener una fe real en el Señor Jesucristo. Estoy seguro de que algunos salieron a ver a Juan solo por seguir a la multitud. Muchas personas siguen a la multitud ahí porque todos estaban ahí y se sumergen en el agua para bautizarse, pero el mensaje realmente no resonaba en ellos, realmente no estaban respondiendo, solo querían ser parte del movimiento. De nuevo, hay muchas personas que se bautizan en agua, pero nunca realmente han tenido fe en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua nuevamente es una proclamación externa de una limpieza que ya ha ocurrido internamente. Dilo así, esto, sumergirse en el agua, y vamos a algún lado con esto, sumergirse en el agua, fue y es solo una señal externa de arrepentimiento interno del pecado y fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nadie se salva por el bautismo en agua. El bautismo en agua no completa nuestra salvación. Estamos llamados a ser bautizados en agua y deberíamos, pero eso no completa nuestra salvación, agua física. Y un pastor, no importa quién sea, sumergirte en agua y sacarte no lava tus pecados. Lo único que puede lavar tus pecados, ¿estás listo para esto? Es la sangre derramada de Jesucristo. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense en Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el gobernante del mundo, sobre los reyes de la tierra, a él que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y a través de pastos mar, bautizándote en agua. No, esa última parte no está aquí, que nos limpia de nuestros pecados con su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez somos salvos por lo que él ha hecho. El bautismo en agua es una profesión y proclamación externa. He sido lavado por la sangre derramada del Cordero. La fe está en él y quiero que todos lo sepan. Hay muchas culturas que no lo aceptarán, la profesión de fe de alguien en serio, hasta que sean bautizados en agua. Bueno, escucha, sal a la plaza pública. Muchas veces cuando eso sucede, hay personas que se marginan de su familia. Ya nadie va a su negocio. Saben que va a haber una persecución que les ocurrirá. Eso, y así incluso en esas culturas dicen, bueno, una vez que se bauticen en agua, entonces los tomaremos en serio. Así que la gente dice, tomamos esto en serio y queremos demostrarlo. Queremos hacerlo saber absolutamente a través de una disposición a ser bautizado, pero también ese acto no puede quitar nuestros pecados. Es la fe en Jesucristo la que quita nuestros pecados. Es Él y solo Él, y si es la sangre derramada de Jesús y el agua, entonces como aprendemos ahí, o alguien piensa que como aprendemos en Gálatas, hacemos que la sangre derramada de Jesús sea una cosa común, porque está la sangre derramada de Jesús y luego te bautizas en agua y eso te salva. No. La sangre de Jesús no se compara con el agua, es la sangre de Jesús o la vida de Jesús lo que nos salva, Él y solo Él.
Solo a Él sea la gloria, el honor y la alabanza. Y así Juan nos dice aquí a todos y a ellos: yo solo soy un sirviente, no puedo salvarte, no soy el Cristo, puedo bautizarte con agua, una confirmación de tu arrepentimiento, de tu fe en el Salvador que ha de venir, pero no puedo darte el Espíritu Santo, no puedo bautizarte con el Espíritu Santo, no puedo bautizarte con fuego. Él dice: esto no es sobre mí, es sobre el que viene después de mí. De hecho, otra vez, yo los bautizo en agua para el arrepentimiento, que el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuya sandalia no soy digno de llevar. Él está comparando estas cosas. Yo puedo sumergirte en agua, pero Él va a darte el Espíritu Santo y capacitarte con el Espíritu Santo, haciendo una obra en tu vida. Llegaremos a eso en un minuto, de madurarte a través del fuego, a través de la práctica, purificación, de hacerte crecer hasta el día que Él regrese. Lo veremos. Está claro en la Escritura. De nuevo, esto no es Juan vendiendo una falsa humildad en Él pescando cumplidos. Bueno, si digo que soy esto, ellos dirán: oh no, John, eres más que eso. No se trataba de eso. Es Él reconociendo que solo soy un hombre con una misión de Dios, caminando en eso. Pero Jesús es tu Salvador. Interesante, en el Evangelio de Juan vemos más diálogo de Juan dando toda la gloria al Señor Jesucristo. Y creo que este diálogo en las Escrituras lo debemos tomar a pecho, porque nuevamente entre los hombres no hubo nadie mayor que Juan el Bautista como profeta del Antiguo Testamento. Ahora también vemos que en el Nuevo Pacto somos mayores que Él. Nosotros tenemos una morada del Espíritu de Dios y absolutamente tenemos acceso a un empoderamiento de Dios, que aunque Juan estaba de nuevo usado por Dios y con el Espíritu de Dios presente, somos partícipes del Nuevo Pacto. Hablamos de eso la semana pasada, pero de nuevo la humildad de Juan es algo en lo que estamos llamados a caminar también. No se trata de mí, se trata de Él. Se trata del Señor. Él es el dador de todo buen regalo en mi vida, incluyendo el último respiro que acabo de tomar, la ropa que llevo, los zapatos que llevo puestos. Todo esto le pertenece a Él. Vinimos al mundo sin nada, nos vamos a ir sin nada. Todo lo que tenemos mientras estamos aquí, ya sea tiempo, dones, talentos, finanzas, posesiones, de nuevo, todo esto le pertenece a Dios. Estoy aquí para administrarlo por la gloria de Dios. Dios, y solo seré salvo de mi pecado mediante la fe en el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Necesitamos llegar allí. Necesitamos entender esto, porque escucha, el Señor dijo que si te aferras a tu vida la perderás, si la entregas por su causa la ganarás. Hay tanta gente enfocada en sí misma y se preguntan por qué su vida no es como desean, porque hay una extinción del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y de nuevo, a través del no creyente hay un rechazo de Dios. Pero cuando decimos que se trata de Él y quiero vivir para Él y quiero que mi alegría sea la alegría del Señor, pase lo que pase, que sí sé que mi Dios está en el trono, sus promesas son sí y amén y absolutamente adelante, cristiano, camino con Dios y es algo grande, caminando en el llamado de Dios sobre nuestras vidas. De nuevo, esto es algo que necesitamos comprender y recibir por fe, que Dios no miente cuando dice que se opone al orgulloso, pero Dios no miente cuando dice que está en contra del débil. Gracia al hogar. Y Juan caminaba con humildad, no una humildad falsa, diciendo: muchachos, como veremos en un momento, Él debe aumentar, yo debo disminuir. Noten aquí, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero quiero señalar nuevamente, usando la Escritura para comparar con la Escritura y para que la Escritura sea comentario sobre la Escritura. Cuando John dice que Él es más poderoso que yo, Él dio mucho más detalle de cuánto más poderoso era Jesús que Él. Observa Juan 3:25 en tus notas. ¿Quieres revisar tu Biblia todo lo que puedas? Entonces surgió una disputa entre algunos discípulos de Juan y los judíos sobre la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, estaba contigo más allá del Jordán, de quien diste testimonio. Mira, Él está bautizando y todos están viniendo a Él. Observa el signo de exclamación. Juan, te están dejando. Juan, todos están yendo hacia Él. Y Juan no dijo: sí, odio a ese tipo, ¿sabes qué? Me seguían a mí, ahora lo siguen a Él. No. Él no dijo eso para nada. Fíjate, Él se alegra de esto. Verso 27, Juan respondió y dijo:
un hombre no puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Él dice que todo lo que tengo me lo ha dado a mí por Dios. La razón por la que estoy aquí en este desierto, la razón por la que tengo aliento en mis pulmones, la razón por la que esta gente viene a escucharme es por el Señor. Y el mensaje que Dios me ha dado, a Él sea la gloria. Y luego en el 28 Él dice, ustedes mismos son testigos de que dije que no soy el Cristo, pero he sido enviado antes que Él. Dice que te he dicho antes que no soy el Cristo, solo soy el mensajero. Dice en el versículo 29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está y lo oye se alegra mucho por la voz del novio. Por lo tanto, esta alegría mía está completa. Él dice, lo entiendo, soy como un padrino de bodas. Jesús es el novio y su iglesia es la novia. ¿Y quién soy yo para interponerme? La novia y el novio. Sería raro. Y Juan dice, entiendo mi lugar en esto. Esto es sobre el Señor. Y luego dice en el versículo 30, y vaya qué versículo de vida para todos nosotros. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Debe haber más de Jesús y menos de mí. Y de nuevo algunas personas oyen eso y piensan, oh no, mira, voy a perder mi identidad en eso, ¿sabes? Voy a perder mi propósito. No, vas a encontrar tu identidad y tu propósito en eso a medida que el Señor crezca en tu vida y la carne disminuya. Que Dios pueda ser magnificado y glorificado en tu vida. Y luego en el versículo 31 dice, porque el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Así que otra vez Él está diciendo, Él es como yo soy de aquí, Él es de arriba, Él es del cielo. De nuevo Juan tenía estas cosas claras. Y luego en el 34 dice, no da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Él es el Hijo de Dios. El Padre Celestial es su Padre. Una vez más está hablando las palabras de Dios. Y de nuevo ahora realmente nos llega con lo que dice aquí a continuación en el 36. No dice, a quien yo bautice en agua tiene vida eterna, y quien no me deje bautizarlos con agua nunca verá la vida. No dice eso. Juan entendió cuál era su ministerio, señalar a las personas hacia Jesús. Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees tú en el Hijo esta mañana? ¿Puedes decir amén a eso? Tienes vida eterna. No probaremos la segunda muerte, no probaremos el infierno, no por nada que yo haya hecho, sino por gracia a través de la fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho para Dios. A Dios sea la gloria. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque no está lavado de sus pecados. ¿Cómo me lavo de mis pecados? A través de la fe en Jesucristo, que murió por mis pecados, para que mis pecados pudieran ser expiados por Él, preparado para una palabra grande, la propiciación de mis pecados, o Él satisfaría completamente la deuda en la que estoy. Pagar mi deuda ante el Padre para saber que soy libre de deudas posicionalmente, estoy en paz con Dios, estoy cubierto por la sangre derramada del Cordero ante Dios. Dios sea la gloria. Necesitamos entender estas cosas en nuestra vida. Es fácil, incluso como creyente, empezar a pensar que se trata todo sobre mí. Se trata de que me reconozcan a mí, se trata de nuevo de nosotros contra Él, y ese no es el caso, y eso no significa que no seas importante antes. Dios, por amor de Dios, Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Eres muy amado, hemos sido amados con un amor eterno. Él tiene un gran llamado para nuestra vida. Absolutamente sí, pero escucha, ese llamado es para glorificarlo a Él. Hay muchas escrituras sobre esto, y chicos, esto prepara el camino para lo que viene a continuación, el empoderamiento del Espíritu Santo, porque te veremos salvar cuando tengas un corazón humilde, y recibirás poder cuando tengas un corazón humilde, cuando reconoces que se trata de Dios. 1 Corintios 1:29, ninguna carne debe gloriarse en su presencia. 1 Corintios 1:31, el que se gloría, que se gloríen en el Señor, amén. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 1 Corintios 4:7, ¿quién te hace diferente de otro?
¿Y qué tienes que no hayas recibido? Ahora bien, si de verdad lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es un regalo. ¿Por qué alardearíamos como si fuera? La gloria es de Dios. Gálatas 6:14. Pero Dios no permita que me gloríe excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces él dice: yo ciertamente os bautizo con agua en arrepentimiento, pero él venía tras de mí, más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Y nuevamente recordemos que en esos días había un gran énfasis en el lavado de pies cuando uno entraba en la casa de alguien, porque llevaban sandalias. Y las calles eran, bueno, las calles quizás sean más sucias hoy en día que antes, pero escuchen, las calles estaban asquerosas. Y muchas veces no era solo tierra y todo eso, ¿sabes? Era aguas residuales y todo lo demás. Así que una vez más, y lavar los pies era una gran muestra de hospitalidad, pero el énfasis estaba en que los pies están siempre sucios. Y Jesús, cuando caminaba por la tierra, él también tenía pies sucios, prácticamente murieron por pecadores sucios en la cruz, y así nuevamente esa sandalia lo haría. Sería algo sucio. Él dice que ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias. Así de mucho más grande es Él que yo. Y nuevamente Él completa esto diciendo que te bautizará con el Espíritu Santo de fuego. Yo puedo bautizarte con agua. Eso no salva a nadie. De nuevo puedo predicar el mensaje, pero tienes que recibirlo por fe. Así es como eres salvo. De nuevo, Juan tenía un ministerio importante, pero sumergirse en agua no salvó a nadie. El que viene después de mí es mucho más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias. Y adivina qué va a hacer él. Agua versus bautismo del Espíritu Santo en fuego. Creo que uno es mucho mayor que el otro. ¿No estás de acuerdo? Hablemos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? Y queremos acudir a las Escrituras para esto. De nuevo, hay múltiples bautismos en la Biblia que necesitas conocer. Está el bautismo de Noé que vemos en el Antiguo Testamento cuando pasan por él. ¿Sabes qué? Las inundaciones que llegaron. Hay un bautismo de Moisés del que la Biblia habla cuando los israelitas salieron de Egipto y pasaron por las aguas. ¿Sabes a lo que me refiero? Separar para que puedan pasar. Está el bautismo de Juan del que hemos estado hablando. Y luego también está, como veremos, el bautismo bajo el cuerpo de Cristo. Hay un segundo bautismo, poder del Espíritu Santo de Dios. Y luego hay un bautismo de agua como el de Juan, una profesión pública. He sido lavado y limpiado y Jesús es mi Señor y Salvador. Tal vez ustedes no sabían que había tantos bautismos. Hay bautismos por todas partes. Pero este aquí, de nuevo, es el más importante. Otra vez, entiende esto. Cuando llegamos a la salvación por gracia solamente, mediante la fe solamente y Jesús solamente, para la gloria de Dios solamente, ¿podemos decir amén a eso? En ese momento, en ese instante, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Es un bautismo espiritual de limpieza que ocurre. Lo vemos en toda la palabra de Dios. Gálatas 3:26. Porque todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De nuevo, ¿cuál es el contexto aquí? No dice que todos son hijos de Dios por el bautismo en agua en Cristo Jesús. Son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios en el cuerpo de Cristo. Observa 1 Pedro 3:21. También hay un antitipo que ahora salva, el bautismo. Observa lo que dice: no la eliminación de la suciedad de la carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia Dios a través de la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, otra vez te salvas no a través del bautismo en agua que quita la suciedad de la carne, pero una buena conciencia hacia Dios a través de ella, la resurrección de Jesucristo. Jesucristo te salva, no el bautismo en agua. 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos hemos sido hechos para beber de un mismo espíritu. Cuando te salvaste, el Espíritu Santo te lavó, te bautizó en el cuerpo de Cristo. Te convertiste en miembro de la familia de Dios.
1 Corintios 6 habla de esto. Escuchen versículo 9 y 10, qué malas noticias. Qué noticias tan serias que comienzan con: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y nuevamente siempre enfatizamos esto. Él dice: no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque tanta gente está engañada sobre esto. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tú piensas: yo no soy ninguno de esos. Pero fuera de Cristo no estamos bien delante de Dios. Somos pecadores. Él dice: no te dejes engañar. Estás pensando: soy buena persona, me adheriré al reino de Dios. Estás siendo engañado. Necesitas estar cubierto por la sangre derramada del Cordero. No te dejes engañar. Observa lo que dice a continuación. Son malas noticias, pero nota las buenas noticias. Así eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Lo que pasa cuando te bautizas en agua es que tu cuerpo se lava. El bautismo espiritual: pones tu fe en Jesús, te lavas de tu pecado, eres santificado o hecho santo. Pero ustedes son justificados en el nombre del Señor Jesús, y noten, por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando te salvaste, el Espíritu Santo te bautizó espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Ese es el momento en que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En Él también confiaron después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, en quien también, habiendo creído, fuiste salvo con el Espíritu Santo, una promesa que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ponemos nuestra fe en el Señor. Fuiste bautizado espiritualmente por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. Él vino a morar en ti. Él está con nosotros. Él es la prueba de que somos una posesión comprada, de que nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros posicionalmente estamos bien con Dios. Él nos ve a través de la sangre derramada del Cordero. Estamos bien con Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque de nuevo nuestros pecados han sido todo para nosotros, así que ahora podemos tener una relación con Dios. Ahora es interesante cuando creemos que el Espíritu Santo nos ha lavado espiritualmente, sellado y bautizado en el cuerpo de Cristo. Pero desde ahí la Biblia habla de un bautismo adicional, un empoderamiento del Espíritu Santo que no es solo un evento único, es algo continuo. Oportunidad, diré, una acción continua de ser fortalecidos desde lo alto. El Señor murió por nuestros pecados, resucitó de la tumba y les abrió el entendimiento de las Escrituras a los discípulos sobre lo que vino a hacer. Y luego, interesante, en Juan 20:21, esto es antes de que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y cuando dijo esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Dios reconoce su fe. Fueron bautizados por el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. Luego de eso, les dijo que esperaran en lo alto por un empoderamiento, o podrías decir un segundo bautismo de poder del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:4, esto es justo antes de su ascensión, y ser ensamblado junto con ellos. Eso ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que dijo: han oído de mí. Yo, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, cuando se reunieron, le preguntaron diciendo: ¿restaurarás en este momento el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha puesto en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Para qué? Y serán testigos míos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vas a recibir un empoderamiento, así que se trata de ti. Y la gente puede mirarte y puedes correr de un lado a otro haciendo esto y aquello y otras cosas y decir: mira qué espiritual soy. No, entonces puedes ser testigo del Señor Jesucristo para que podamos salir con resistencia, con fortaleza, podamos salir de buena manera, una manera profética de proclamar el Evangelio de una forma que penetraría en los corazones, haría que las personas nacieran de nuevo y se salvaran. También como testimonio con los frutos del Espíritu de Dios. Que nuestras vidas muestren una vida en Jesucristo. Que ese amor esté en nuestra vida. Que administremos bien las cosas que Dios nos ha dado. Como testigo
Ahora en Hechos 2, nuevamente, están esperando desde lo alto y dice que el Espíritu Santo viene sobre él. Vinieron lenguas de fuego con eso y empiezan a declarar las cosas de Dios en vano, varios idiomas, ya que había judíos que habían sido dispersados y que estaban allí. Para Pentecostés, quienes hablaban diferentes dialectos y dijeron, wow, están declarando las cosas de Dios en nuestros propios idiomas. Y son un montón de galileos. Y luego sabemos que Pedro se levantó y predicó el Evangelio de Jesucristo y lo hizo con poder. Y ese día se añadieron 3,000 conversos. Ahora lo que es interesante, en Hechos capítulo 4 comienzan a ser perseguidos y convocan una reunión de oración. Buena idea cuando llega la persecución, convocar una reunión de oración. Y están orando y comienzan glorificando a Dios. Tú hiciste los cielos y la tierra y demás. Y mientras oraban, dice, fueron bautizados con el Espíritu Santo y salieron a hablar la palabra de Dios con poder. Un momento pensé que ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Son bautizados de nuevo con el Espíritu Santo? Sí, es un continuo acción. El empoderamiento que Dios quiere darte cada día no es algo de una sola vez. Es una vez y se acabó. Soy salvo y bautizado en el cuerpo de Cristo. Pero puedo ser bautizado con el Espíritu Santo y luego entristecer y apagar el Espíritu Santo de Dios y estar moviéndome en mi carne. Necesitamos ser fortalecidos cada día desde lo alto por el Espíritu de Dios. Quiere empoderarnos en lo que Él ha llamado a hacerlo. Quiere empoderarte como madre, como padre, como empleado, como jefe y en nuestro mundo y nuestras vidas y nuestra relación con Él y los dones que nos ha dado, fortaleciéndonos, dándonos unción, dándonos vigor, dándonos resistencia, dándonos la capacidad de perdonar, de dejar la amargura. Tienen piel gruesa y corazón blando para seguir adelante. Necesitamos fuerza de lo alto. ¿Podemos decir amén a eso? Ahora escuchen, hay veces en las Escrituras vemos que creen y reciben estos dos bautismos a la vez. La casa de Cornelio, pero de un llamado al altar, escucharon sobre el Evangelio y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. En ese caso, nuevamente estaban hablando en lenguas. Es uno de muchos dones. Hay otras ocasiones en que hombres se salvan y después se les imponen las manos. Reciben ese bautismo en el Espíritu Santo. Y tú eres un hacha, lo reciben una vez, lo reciben de nuevo. Esto nos está diciendo, esto es un en curso. Cada día quiero decir, Señor, fortaléceme desde lo alto con tu Espíritu Santo. Escuchen, antes del primer servicio estaba en la parte de atrás y oré, Señor, fortaléceme con tu Espíritu Santo para venir y dividir correctamente la palabra. Y antes del segundo servicio oro, Señor, fortaléceme con tu Espíritu Santo para dividir correctamente la palabra. Y odio esta cosa. Sé que la dotación de lo alto tiene que estar allí. De lo contrario, obtienes una ortodoxia muerta. Ellos dicen, Steve, ¿por qué siempre estás tan entusiasmado? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo lo haces semana tras semana? El Espíritu Santo de Dios, punto. Y eso incluye, lamentablemente, de mi parte, una prueba de fortaleza. Señor, ¿dónde te he ofendido? ¿Dónde estoy caminando con orgullo? Y mucha gracia y misericordia, porque a veces esas cosas están y no me doy cuenta, pero Dios es bueno con nosotros. Lo sé, debemos depender de Él. Alguien dirá, espera, un minuto. No, esto es para nosotros hoy. Estas cosas han cesado. Así que quieres andar sin la unción desde lo alto, sin que el Espíritu Santo de Dios te empodere. Bueno, la Biblia está escrita, ya no tenemos esto. Debatiré con cualquiera sobre eso y te lo demostraré. Tenemos todas estas instrucciones sobre el Espíritu de Dios y los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, cómo deben operar estas cosas, y necesitamos honrar eso. Porque si solo quieres irte, desfiles indisciplinados de Jericó y lenguas fuera de control, la gente va a entrar y decir, están locos. Y ahí es cuando empiezas a hacerlo sobre ti en vez de hacerlo sobre Él. Y eso hace que la gente pierda el interés en estas cosas muchas veces. Pero toda esta instrucción se nos da para que sepamos cómo caminar
en estas cosas otorgadas por el Señor. Toda esta instrucción de 1 Corintios se trata de los dones del Espíritu y del reino. Bueno, cuando Canon terminó, todo eso es null and void, así que simplemente ignora los capítulos 12, 13 y 14, no. Esta es la instrucción para que caminemos en estos dones. Mira, puedes aceptar mi experiencia o no, pero yo sé esto, que este ministerio está aquí por la palabra de Dios y el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios. Punto. En medio de todo lo que está pasando en Hechos 2, la gente está viendo que esto está pasando. ¿Qué está sucediendo? Y Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Así que arrepiéntanse. El bautismo sería una manifestación de ese arrepentimiento y recibirán el don del Espíritu Santo. Y de nuevo, ¿cuál es el contexto allí? Ven el empoderamiento del Espíritu de Dios. Porque esta promesa es para ti, para tus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como llame el Señor nuestro Dios. Mira, se necesita arrepentimiento para el sello del Espíritu de Dios. Y luego hay otro arrepentimiento. Se necesita para el empoderamiento del Espíritu de Dios. Dios no empodera a los cristianos rebeldes. ¿Eso significa que tengo que ser perfecto? No, significa que debo ser honesto con Dios. Señor, necesito tu ayuda. Tengo una naturaleza carnal que necesita ser crucificada todos los días. Señor, necesito tu ayuda. Y eso es traer nuestros problemas y luchas a la luz para ser ayudados por el Dios de la luz. Es como, ¿qué necesito hacer? ¿Qué? Tú sabes qué hice. Necesito como aguantar la respiración en la esquina por 1 hora. Tú sabes qué necesito hacer para tener este poder. Él pidió fe. Lucas 11:13, si vosotros siendo malos, esto es Jesús hablando, si ustedes siendo pecadores saben dar buenos regalos a sus hijos, todas las mamás aquí, ¿verdad que dieron muchos buenos regalos a sus hijos mientras crecían? ¿Cuánto más dará vuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Nota, vuestro Padre Celestial está hablando de aquellos que tienen una relación con Dios. Antes de venir a Cristo, éramos del diablo, nuestro padre. A través de Cristo, Él se convirtió en nuestro Padre Celestial. Somos hijos e hijas adoptivos. ¿Cuánto más daremos el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hay muchos cristianos por ahí y nunca piden fortaleza de lo alto. Nunca pidieron ese poder del Espíritu Santo. Solo se preguntan por qué su vida se siente como usar una sierra de mano para cortar tablones. Están quemados, cansados y agotados. Humilla tu corazón y pídele a Dios que te fortalezca. Lo hará, absolutamente lo hará. Ahora fíjate también en lo que Él dice. Te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, algunas personas interpretan esto como, una vez más, esa investidura desde lo alto y luego esta idea, estoy en llamas por Dios. Y sí, la Biblia habla de celo y demás. Y si estás bautizado con el Espíritu Santo, ojalá parezcas estar en llamas por Dios, pero no es lo que se está diciendo aquí. Mira, la palabra fuego en griego es la palabra puro, de ahí viene la palabra purificar. Cuando ponemos fe en Cristo, posicionalmente estamos bien con Dios, pero en la práctica tenemos mucha paja que necesita ser quemada de nuestra vida. Muchos empates, muchas cosas que Dios dice, está bien, ahora eres mío. Vamos a empezar a trabajar en algunos de estos problemas. Tito 2:14, quien se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo su propio pueblo especial, celoso de buenas obras. 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, pero alégrense en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria se alegren con gran gozo. Miren cómo nos salvamos, crecemos a través de la oración, crecemos a través de la adoración, crecemos a través del estudio de la Biblia, crecemos a través de la comunión y también crecemos a través de pruebas, tribulaciones, persecuciones y pruebas de fuego. Dios dice que necesitamos quemar esta paja, necesitamos eliminar la escoria, esas impurezas del oro y la plata, no para salvarnos, ya estamos salvados, posicionalmente estamos bien con Dios, pero prácticamente Dios dice, ahora te voy a madurar, y eso significa que te llevo a mi gimnasio.
Señor, solo quiero sentarme aquí en el sofá, ya sabes, unos dones espirituales, pero Él dice, te voy a hacer crecer. Vamos a madurarte, a veces va a ser doloroso, pero todo lo bueno vendrá de eso. Mucha gente resiste el fuego, llegan las pruebas y lo único que hacen es resistir, quejarse, no quieren humillar sus corazones, nunca crecen. Escucha, cuando llegue el fuego, tenemos que aprender a decir, está bien, Señor, esto es definitivamente una prueba, quema lo que quieras quitar. Tenemos que humildar nuestros corazones, tenemos que ser enseñables. A veces hay pruebas de corrección, a veces hay pruebas de perfección, pero debemos aceptar ese fuego. No estamos llamados a la inmadurez. No estamos llamados a ser quejumbrosos y quejicas cada vez que hay una prueba o tribulación. Dijeron esto de mí, pues adivina que la Biblia dijo que lo harían. Y también dice que te alegres y saltes, porque grande es tu recompensa en el cielo, si hablan mal de ti por tu testimonio de Jesucristo. Un ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 3, es la iglesia de la Odisea. Tal vez has oído hablar de ellos. Es muy parecido a nuestro cristianismo moderno. Fíjate lo que dice aquí. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es Jesús quien habla. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio. Ya sea frío o caliente, te vomitaré de mi boca. El contexto aquí no es un cristiano fervoroso y un cristiano frío y un cristiano tibio. La Odisea significa la opinión del hombre. Están mezclando la opinión del hombre con la palabra de Dios. Es tibia y Dios dice que te vomitará de su boca. Y escucha, eso es mucho del cristianismo moderno. Hagamos una clase de psicología para decirlo y lo entrelazaremos con la palabra de Dios. Cuando dicen eres inherentemente bueno, todo lo malo es por lo que alguien te hizo. Y la Biblia dice todos son un montón de pecadores, necesitan arrepentirse. Pero vamos a entrelazar esto juntos y no entrelazar. Es como el aceite y el agua. Eso es lo que hacían en la Odisea. Estaban tibios. Versículo 17 dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿No sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Fíjate en el versículo 18. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Les está llamando a humillar su corazón. Les está llamando a dejar sus opiniones y tomar la palabra de Dios. Te pido que me compres oro refinado en el fuego para que puedas ser rico. Ropas blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Nota lo que dice, todos los que amo reprendo y castigo. Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué dijo Pedro? Arrepiéntete. Humilla tu corazón y observa lo que Dios hace. ¿No es el 20 tan increíble? Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. De nuevo, esto es Filipenses 1:16. Estando convencidos de esto mismo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Cristo, ahora rápidamente aquí, escucha, todavía está hablando con los fariseos y saduceos. Dice que el hacha está en la raíz del árbol. Y luego de nuevo, versículo 12, su bieldo está en su mano y limpiará completamente la era. Reunirá la paja en el granero, pero él quemará la paja con fuego que no se puede apagar. Mira, en la palabra de Cristo, el trigo, viene el día, vamos a ser reunidos en el granero. Un aventador es básicamente una cesta con el trigo y la paja y sería arrojada al granero. Arriba, y sería usualmente en un lugar alto donde hay viento y la paja sería llevada, es más ligera que el trigo. Es como buscar oro. Está hablando a Israel aquí también. Mira, hay un incendio, él dice que viene sobre Israel. Pero Dios va a quemar la paja, el trigo lo va a juntar en su granero. Sabemos que pronto serían esparcidos por la tierra y en estos últimos días, como fue profetizado, han sido reunidos en Israel. Y hay un tiempo que se llama la angustia de Jacob. Lo leemos en Jeremías 30 y en toda la obra de Zacarías y sus profecías. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero él será salvado de ello. En Zacarías 3:19 dice que un fuego vendrá sobre Israel y 1/3 será pasado por él. 2/3 no serán de la gran tribulación de la que hablamos todo el tiempo.
Él dice que va a separar estas cosas. Y luego en 2 Pedro 3 vimos esto recientemente al pasar por esta epístola. Habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, y lo viejo será quemado con fuego. Las cosas van a seguir como están. Necesitas saberlo. Y Dios no quiere que las cosas sigan así en nuestras vidas. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Interesante, en Juan 1:29 era el día siguiente después de este discurso y todo esto, esta palabra. Al día siguiente Juan vio a Jesús venir hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿No es eso glorioso? Y Juan trató de impedírselo diciendo: necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. De nuevo la humildad de Juan: soy un pecador. Eso es algo humilde. Todos están ahí escuchando a Juan y Juan dice que tú me bautices a mí para que sepan que solo soy un pecador. Pero Jesús le respondió y dijo: permítelo por ahora, porque así nos conviene para cumplir toda justicia. Entonces él se los permitió. El Señor dijo que esto es parte del cumplimiento de la profecía. Isaías 53:12: y fue contado entre los transgresores y cargó con el pecado de muchos, sí, en la cruz. Fue crucificado con dos pecadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y de nuevo vemos este versículo sacado de Isaías. Fue contado con los transgresores, pero también en su bautismo en agua, estaba siendo contado con transgresores y pecadores. Jesús no necesitaba ser bautizado en agua. Él no tenía pecado. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está identificando con los pecadores a quienes vino a salvar. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora, no se equivoquen. Esto no era para afirmar a los pecadores y su pecado. Bueno, Jesús murió con pecadores, sí, pero no para afirmar a nadie. Jesús no se identificó con los pecadores para festejar con ellos. Se identificó con los pecadores para decirles: te amo y vine a salvarte. Arrepiéntete y no peques más. Ten fe en mí. Y habla sobre la doctrina de la Odisea, esta idea de hoy que Él nos entiende, así que nos reafirma en nuestros pecados y puedo hacer lo que quiera y estar en armonía con Él. Y estoy bien con Dios, especialmente porque estoy marginado y soy, ya sabes, un marginado. Así que incluso más, Dios me ama. No, eres un pecador que necesita arrepentirse. Ya seas un saduceo, un fariseo, una prostituta, un adicto a la heroína o cualquier punto intermedio, necesitamos arrepentirnos. El Señor no aprueba nuestro pecado. Y hay mucha gente que está escuchando un evangelio falso de victimismo, pensando que porque soy una víctima, el Señor afirma mi pecado y eso me hace superior a estas personas que ya conoces, que son altaneras. Todos necesitamos arrepentirnos. Y Cristo estaba transmitiéndoles ese mensaje porque los fariseos y saduceos eran haciendo eso y Él los amaba y sabía que estaban más cerca de arrepentirse porque en realidad sabían que eran pecadores. También con esto está afirmando públicamente el ministerio de Juan. El Señor está respaldando al ministerio de Juan. Este es el que fue anunciado que prepararía el camino para mí. Escucha, los únicos ministerios que cuentan son los aprobados y respaldados por Jesucristo. Empieza a leer la Biblia. Hay muchas cosas de las que habla que Él no respalda. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos, sino el que hace voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cielo, muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado demonios en tu nombre, hicieron muchos milagros en tu nombre, y luego les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis el mal. Practicar la iniquidad es sobre nosotros. No tenían una fe verdadera en Jesucristo. Finalmente 16. Y cuando fue bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua. Y he aquí, los cielos se abrieron para él y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. No dice que era una paloma, sino que ascendía como una paloma, descendía como una paloma. Y obviamente una gran iluminación vino sobre Jesús. De repente una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nunca verás la palabra Trinidad en la Biblia. Esa palabra no está en la Biblia.
Pero en cambio vemos algo mejor en la Biblia, la Trinidad real. Hay un solo Dios, quien se ha revelado en tres personas. Son tres individuos, un individuo siendo a la vez uno. Y no voy a sacar un huevo para tratar de explicarlo. Tienes la cáscara, la yema y la clara. No lo hace, no le hace justicia. Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto no fue un acto de ventriloquía en el bautismo de Jesús, porque algunos dicen, bueno, no hay Trinidad, solo está Jesús, lo que sea. Entonces está lanzando su voz y como una cuerda trayendo algo que se supone que es el Espíritu Santo. No, son uno. Sin embargo, tres al mismo tiempo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y luego observa Mateo, entonces, y a los discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a lo largo de la palabra de Dios vas a ver la deidad atribuida a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. El Espíritu Santo no es una fuerza, la Santa Persona es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y escucha, en esto el Padre es un gran testigo a Jesús. Primero que nada, Él es Dios. Dijo, este es mi Hijo. Recuerda que Jesús dijo, soy el Hijo de Dios. Los fariseos quieren apedrearlo porque Él dijo, eres un hombre y te haces pasar por Dios. Soy un ser humano, tengo un hijo. Él es un ser humano. Dios el Padre tiene un hijo muy querido. Él es Dios. Está afirmando la divinidad de Jesucristo. Él dice que está muy complacido con ellos. Está afirmando su ministerio. Y Él está complacido con el Hijo porque el Hijo vino a hacer su voluntad. Y parte de esa voluntad que cumplió fue ir a la cruz para morir por ti. Para que podamos entrar en esta relación de amor por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Puedes leer esto más tarde por tu cuenta en Juan 5. Jesús está siendo interrogado y dice, si solo doy testimonio de mí mismo, ¿qué es eso? Pero Él dice, Juan da testimonio de mí. Y todos consideraban a Juan un profeta. Mis obras dan testimonio de mí. Y Él dice, has escuchado a mi Padre. Él da testimonio de mí. El testimonio del Padre sobre el Hijo. Pongámonos de pie y cerremos con una oración y adoración al Señor aquí. Padre Celestial, te bendecimos y te alabamos. Te damos gloria y honor, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, te agradecemos por la doctrina de tu palabra. Te agradecemos, Señor, que esta es una verdad que se sostiene, que esto no es perversidad. No hay confusión en las Escrituras, sino claridad. Y si estás aquí esta mañana y nunca has invitado a Cristo en tu corazón, el Señor quiere salvarte hoy. Quiere bautizarte espiritualmente en el cuerpo de Jesucristo. Escucha, la palabra de Dios dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. Humilla tu corazón, hombre, e invoca al Señor. Deja que Él entre y haga una obra en tu vida. Y para todos nosotros aquí esta mañana que invocamos el nombre del Señor, oh Señor, oro hoy para que nos llenes de nuevo con tu Espíritu Santo. Espíritu, que de nuestros corazones y vidas de esta comunión fluya hacia el agua viva. ¿Podemos decir amén a eso esta mañana?